En esa época, el 2003, 2002, antes había muchas pandillas, los barrios, los cholos, había mucha. Y pues solo estaba chavo, me acuerdo, tú te ibas con tu barrio, te ibas, me acuerdo, en el camión, y te ibas a la Juárez, allá al centro, a los centros de ahí. Me acuerdo que en esa época íbamos, los cholos íbamos mucho al Exo. Entonces en el Exo te topabas a otros barrios, ¿verdad? Y ahí fue cuando empezó a nacer muchas enemistades de barrio. Esto lo traigo ahorita, y lo cuento, para que ya ahorita después, en lo que siga contando, cómo fue lo que nacieron como las pandillas. Que las pandillas ya venían de los barrios desde los 90, ¿verdad? Pero ahí uno se topaba a estos y te hacías enemigos de unos y ya, ahí en el Exo, así como había otros. Bueno, en esa época, como nomás había un cartel, que era La Línea, pues mucha gente vendía, incluyéndome yo. Yo le compraba a alguien, pero por pelota, y yo me lo papeleaba, no había problema. No se tenía que cuidar de la ley, porque al final de cuentas nomás le comprabas a La Línea, o sea que no había problema. En mi barrio todos vendíamos ahí, pero no había problema con La Línea, porque pues nomás le comprabas a ellos, nomás de la policía te tenías que cuidar. Había muchos puntos de ellos, grandes, me acuerdo, La Cima, en la Altavista, El Soldado, allá para la Santa María, para los Chinos, acá para la Kenia, no había mucho. Bueno, en el 2004 hubo un caso muy sonado de las acequias de Ciudad Juárez. Encontraron 11 cuerpos ahí, que era una casa de seguridad del cártel de Juárez. Pero el problema fue de que esa casa y los asesinatos lo cometieron todo el turno de noche de la Judicial del Estado, del comandante Miguel Ángel Oya. Pero antes de que los detuvieran, les llegó el pitazo y pues se fueron. Siguen prófugos, de hecho. Y el de la DEA, ese supuestamente trabajaba para la DEA y aparte para los de alcohol y armas. Creo los del alcohol y armas también trabajaba para los dos. Y hubo un problema, de hecho, de él, porque los de la DEA creo que ya no querían que trabajara, pero los otros todavía lo tenían trabajando ahí. Él participó supuestamente en los asesinatos y gracias a él pues se supo lo de la casa. Pues detuvieron al líder del cártel de Juárez en toda esa investigación, Humberto Santillán Tavares. Entonces el relevo en el tiempo, en los meses, fue el JL, José Luis Ledesma, alias el JL, el Dos Letras, la Bestia, pero la Bestia le pusieron después. Todavía no tenía el apodo del Patas Cortas. El Patas Cortas ya después se le puso por el accidente que tuvieron en el 2006, ahí por el aeropuerto, cuando un camión de transporte me lo chocó el JL junto con su Cherokee negra blindada, y aún así blindada, me lo hicieron garras. No se murió, pero fue de ahí de que ya le pusieron el pato corto porque quedó cojo. Bueno, pues ya me adelanté. Pues ya 2005, 2006, igual seguía todo, pero ya
ya sonaban los aztecas. Los aztecas ya sonaban, pero eso nomás ahí en el centro de Ciudad Juárez. Poco después de que detuvieran al mero bueno de los tiraderos o picaderos de Ciudad Juárez, que era el Sixto, que era el Shandokan, y su lugarteniente, el Shandokan y el Sixto. Lo detuvieron a uno en un palenque ahí en Ciudad Juárez. Sacó a relucir esto porque después de él, me acuerdo que empezó a sonar mucho el nombre de Jesús Argüelles Palos, alias Chuy Diablo, o el Diablo Mayor, que era el mero bueno líder de los aztecas, el mero bueno. En el 2005 en el 2006 no recuerdo, lo acribillaron ahí en Río Grande. En esa época, bueno, era policía municipal ahí en Juárez, el M10, Adán Mesa Núñez, el M10, Mario Mesa Núñez, el M10, que son como 4 hermanos, era policía municipal. Bueno, digo que ya sonaban los aztecas en esa época. Cuando tú querías el cerezo, en esa época, pues había aztecas, no había doblados como tal. Mexicles sí había, pero eran decían las chachas de los aztecas, pues eran los tecatos los que no querían, pero eso estaba en otro patio. Bueno, me quedé acá en lo del Patas Cortas. 2006 creo. Bueno, te dije lo del Jesús Argüelles Palos, alias Chuy Diablo. Era el mero bueno de los aztecas en Juárez. El mero bueno, era el Chuy el Diablo, era el macizo de los aztecas. Que ya estaba la unión. No es cierto que se hizo a raíz de cuando con la bronca con los Chapos, eso ya estaba. Bueno, ya se quedó JL. El mero bueno en Chihuahua era el mentado El Pariente. El de Cali no se veía, pero era el mero macizo, El Pariente. Y el bueno en Juárez era el Dos Letras. En Juárez se dividía, no sé cómo te explico, se dividía, había cada lugarteniente de la línea, pero no así que específicamente estaban definidas por áreas, ¿verdad? Pero para el sector del centro estaba para el sector de los antros era estaba la Pájara, la Peggy, el Pajarito, el Remy, los menos pesados de la línea en Juárez en ese entonces. Y ya estaba el JL. El JL fue el que creó a la línea en esa época, cuando él ya se puso el macizo. La creó a partir de policías, de municipales y judiciales, que entonces eran judiciales. En esa época la policía municipal tenía su grupo supuestamente de policía especial, ¿verdad? Que le llamaban el grupo, es que tuvo muchos nombres, era la Milipol, antes de eso había un grupo que se llamaba el Grupo Forte, pero eso fue mucho antes, pero después fue la Milipol, el Grupo Delta, era de la policía municipal. Supuestamente JL lo creó, entre comillas, para seguridad. La línea era porque supuestamente si pasabas esta línea, así decían ellos, si pasas esta línea, pues ya, cuello, haz de cuenta, no tenías que pasar esta línea.
por eso se empezó a llamar la línea, ¿no? En esa época, pues te digo, ya uno ya tenía como los 20 años. Todos los de la generación así mía, pues unos que agarraron el buen camino y otros no. Empezamos a delinquir, ya sea vendiendo merca ahí en las calles de las colonias o asaltando. Cuando tú quedas al Cerezo, ya estaban los aztecas. Los aztecas. Y los mexicles me acuerdo que eran los tecatos los veían como poca cosa, pero ellos estaban en nuestro patio. Pero no es como dicen ahora, que a lo mejor ahora sí reclutan de todo, reclutan inmigrantes y eso, pero no es cierto que antes que así, mentira. Ellos estaban en otro patio, pero como los aztecas ya son viejos y ellos estaban peleados en las cárceles de Estados Unidos con los denominados paisas, que los paisas son los que traen los tatuajes de esos, el hecho en México, y que el Pancho Villa, y que representan a México con sus tatuajes. Entonces muchos de esos, cuando llegaban del otro lado para acá, pues automáticamente los aztecas los veían y que decían, no, pues estos son paisas de allá. Entonces cuando delinquían aquí, pues en el Cerezo los tenían que mandar a otro patio, ¿verdad? Porque estaban bloqueados con aquellos. Lo que te conté, eso de los antros, de cuando uno estaba chavo y que iba y que las pandillas, por eso te lo conté, porque cuando empezabas a delinquir y te ibas todo el Cerezo, pues allá te ibas en el patio que estuviera tu compa, o ellos mismos te jalaban. Llegaba el custodio, a ver, ¿de dónde eres tú? No, pues yo soy de tal barrio, de tal colonia. Y ya, de rato venía, no, ¿sabes qué? Allá están unos vatos de tu barrio, que si te quieres ir al patio con ellos. Entonces así te ibas yendo al patio de donde estaban tus compas. Por ejemplo, en ese entonces pues ya Línea y Azteca están donde mismo, no había problema. Entonces los vatos con los que se había tenido problemas en los bares que te conté, cuando uno iba a la Juárez, al centro, al Exo, en lo de pandillas, él cuando caían al Cerezo y ellos sabían que los de cierta pandilla estaban en un patio, pues ellos se iban al patio contrario, pues porque todavía traían lo de pandillas, siendo que ya adentro pues ya lo de pandillas quedaba a un lado, pero mejor ellos corrían a otro patio. Fue así que, por ejemplo, del centro de la mitad de Juárez para el norte, todo era Línea y Azteca, y también para poquito para el sur. Pero por ejemplo de la Cuesta y para la Gilotepec y las Torres había muchas pandillas, que El Silencio, que Cacos 90, Calaveras, unos del que Westside, Calaveras, Silencio, Westside, las Cobras. Muchos de esos estaban bloqueados con otras pandillas más para el centro y todo eso. Entonces esos automáticamente eran enemigos. Al caer al Cerezo, ellos se iban a otro patio. Fue así como cuando ya empezó la bronca Chapos Juárez. En el 2004 mataron a Carlos Carrillo, pero no fue tanto ahí que empezó la bronca. No, así como te lo ponen, no fue tanto así, porque se siguió igual, más que en Juárez casi no se escuchaban chapos, o sea, no se decían chapos, decían, no, esos votos son de Sinaloa, pero no había tanto, no sonaba tanto. Ellos cruzaban su merca por aquí y se les daba, creo, permiso. El
el bueno de ellos, ahí en Juárez, en esa época, el bueno se vendría siendo el segundo, que era Sergio Garduño. Ese era el Coma, así le decían el Coma, no era de la ministerial, pero él trabajaba para los de Sinaloa. Bueno, saco a relucir esto para ir atando ahí cómo estuvo todo el embrollo. En el 2006 pasó lo del Patas Cortas, lo del hotel, se accidentó. Muchos pensaron que no iba a vivir, muchos quisieron pues ocupar el lugar y pues alivianó y pues cobró venganza de los que supuestamente quisieron quedar en su lugar, ¿verdad? Uno de ellos fue a su compadre, el dueño del bar Capons, el perro, de cuando él salió, que le hicieron la llamada porque los federales tenían detenido a un amigo de él y este güey fue en su auxilio. Fue ahí cuando un camión de transporte de maquila pues lo chocó, fue ahí donde quedó bien mareado. Bueno, se alivianó este cabrón. Como 2006, 2007 hubo una reunión urgente en el Parque Central del Pariente. A todos, a los mandos policíacos, ministeriales y los pesados de la línea en Juárez, que todas las bodegas o merca de los de Sinaloa la tenían que estar checando y monitoreando y diciéndoles a ellos quiénes son los que andaban moviendo eso, pero todavía no había el rompimiento. Total que ahí también ya se empezó